vida real que se presentan con ocasión del despacho aduanero, ¿no? Los que quieran profundizar y estén interesados en el tema aduanero, más allá de llevar un diplomado, ¿no? Todo lo básico del conocimiento aduanero lo he resumido en este libro que es el curso de Derecho Aduanero, el cual está al alcance de ustedes por el precio de 60 soles. Los interesados en el break al final me avisan para facilitarles un ejemplar, ¿no? Para entender lo que es infracciones y sanciones aduaneras, quiero ver si es posible que visualicemos un video que nos permite ver lo que puede suceder en una operación aduanera. Derecho cambiar. Izquierda. Ayúdale, por favor. A ver, ahí le va a ayudar un momentito. En este video es una operación de exportación que se realizó por una aduana operativa y donde vamos a ver los problemas que podrían originarse en un despacho aduanero. Ojalá que podamos ver, es un caso de la vida real, ¿no? Ahí está. Con virus. Sí, puede ser que... Sí, lo que puede ser es que esté un seminario en la ciudad y al entrar a la computadora yo creo que te encriptan el documento. ¿Sí? Bueno, el caso en concreto era una importación de madera que se efectuó por la aduana de Iquitos, y en la cual se detectó que al interior de la madera se había camuflado droga, paquetes de clorhidrato de cocaína. Entonces, esta situación pudo ser detectada a través del trabajo conjunto de aduanas con la DEA, y esto originó que el despachador de aduanas, el importador, se viera comprometido en una denuncia de carácter penal, ¿no? Pero este es un tema que tiene que ver con delitos aduaneros o delitos vinculados a la actividad aduanera. Lo que nosotros vamos a ver el día de hoy es el tema de las infracciones aduaneras. Infracciones aduaneras que son de naturaleza administrativa, que la determina la propia administración aduanera, no el Poder Judicial, ¿no? Así tenemos que en base a qué se origina las infracciones aduaneras.
Las infracciones aduaneras son el resultado de la lucha que realiza la administración aduanera contra lo que se denomina el fraude comercial. El fraude comercial, es decir, las operaciones fraudulentas que pueden darse en el comercio exterior. ¿No? En el comercio exterior. Para ello digamos, en el comercio exterior, durante el despacho aduanero, en los distintos regímenes aduaneros que han visto en las clases anteriores, se presentan algunas situaciones de riesgo. ¿No? De riesgo que las aduanas en el mundo buscan eliminar o mitigar, reducir. ¿No? Y que básicamente son, ¿no?, la subvaluación o sobrevaluación de mercancías, el subconteo, que lleva incluso a mercancía no declarada, la falsificación, mercancía pirata, que aduanas controla en colaboración con Indecopi a través de las denominadas medidas en frontera, y lo que son las prohibiciones y restricciones. Prohibiciones y restricciones. Para controlar estos riesgos, la aduana en el despacho, como ya les deben haber explicado, ustedes han tenido una clase de regímenes, efectúa un control en base al riesgo que puede originar cada operación aduanera. Si por el lugar de donde viene la mercancía, por ejemplo China, por el tipo de mercancía, textiles, prenda de vestir o calzado, ¿no?, mercancía sensible, por el tipo de barco que ha contratado, no una agencia regular, sino un trampero, por ejemplo, por el lugar de donde ha comprado, una zona franca, la aduana determina el nivel de riesgo, y en virtud de eso, si es de alto riesgo, le da un canal rojo, hay una revisión física. Si es de mediano riesgo, le va a dar el canal naranja, ¿no?, revisión documentaria. Y si hay poco riesgo, el canal verde, que es desaduanamiento libre. Declaro pago y me llevo la carga. Eso ya lo vieron. Entonces, en función del riesgo, la aduana determina el canal de control. Precisamente mi tesis fue sobre el control en importaciones, el control concurrente de importaciones en la aduana, y trabajando estadísticas, hoy en la aduana el 10% de la mercancía va rojo, 10% naranja y 80% pasa verde. ¿Por qué? Porque se siguen técnicas de gestión de riesgo conforme el artículo 163 de la ley. ¿No? Fuera de lo que... Esto es respecto a las importaciones regulares, donde se presenta una declaración de aduanas. Entonces, ahí se trabaja con gestión de riesgo. Pero el fraude comercial puede ir más allá de eso, ¿no? Puede ir por mercancías que no se someten a control de aduanas. Hablamos acá de temas de contrabando. Hablamos acá de temas de tráfico ilícito de mercancías, como drogas, ¿no? Era el video que se iba a proyectar. Hablamos acá de tala, en los últimos tiempos, de delitos que vienen produciéndose, tala ilegal, madera de los bosques amazónicos que están en conservación, bosques protegidos y que sin embargo es importante, ¿no? Caoba principalmente. Hablamos del oro, de los lavaderos informales, que sale ya por la zona de selva, ¿no? Y otro punto vulnerable que también se da fuera del control aduanero es la pesca. Los grandes barcos chinos, griegos, de otros países, barcos factorías que ingresan a nuestras 200 millas, pescan y se van, ¿no? Entonces, porque esa mercancía, al estar dentro de las 200 millas, esos peces si pretenden salir del país, deben someterse a un régimen de exportación y seguir todos los trámites pertinentes, ¿no? Entonces, todos estos son las posibilidades de fraudes. Fraudes durante el despacho aduanero o fuera del despacho. Durante el despacho aduanero, aduana lo detecta mediante el control llamado ordinario. Control ordinario. Presento mi declaración, me toca canal
rojo, canal naranja o canal verde. O fuera del despacho, contrabando, ¿no? Principalmente. No, porque todo es contrabando, no pasó por la aduana. Contrabando de drogas, contrabando de madera, contrabando de oro y contrabando de pesca. Solo que el Código Penal lo envía a cada tipo especial, ¿no? Y hay un control, ese es el control ordinario, y contra el contrabando se da un control extraordinario. Acciones de control extraordinario, fuera del despacho, ¿no? Operaciones, trabajos de inteligencia que se hacen, incluso a mercancía que le podía haber tocado verde, aduanas hace un trabajo de inteligencia y puede cambiar el canal. O de repente la aduana puede darse cuenta que el funcionario a cargo del control puede haber sido ganado por el lado oscuro de la fuerza. Iba a dar el levante, no pese a que era una mercancía ilegal. En esos casos, la aduana puede intervenir incluso a mercancía que ya tiene levante, incautándola o inmovilizándola a través de una acción de control extraordinaria. ¿Y por qué puede intervenir la aduana? La aduana puede intervenir porque la administración aduanera tiene competencia en el control del tráfico internacional de mercancías y puede, ordenar que se descargue una mercancía, que se abra un culto, que se intervenga un medio de transporte, porque tiene lo que se llama la potestad aduanera. Tiene el poder, que son el conjunto de facultades y atribuciones para controlar no solo el ingreso y salida, sino la permanencia y traslado de la mercancía en el territorio nacional. Por eso es que la aduana puede enviar sus patrullas de oficiales a la carretera y detener un bus que ya pasó el puesto de control y incautar mercancía. A su vez, la aduana va a controlar mercancías, medio de transporte, ¿no? Y puede ser esto antes, durante o después del despacho de aduanas. O sea, no interesa si tiene, antes de que enumere declaración, ya la aduana puede intervenir. Y luego que ya le dieron el levante, también puede intervenir, ¿no? Y los dos tipos de control que le digo, ¿cómo interviene? Durante el despacho, cuando hay DUA, con las acciones de control ordinario, rojo, naranja, verde, y fuera del despacho, con la acción de control extraordinario. Acción de control extraordinario, o que tiene nombre de detergente ácido. Que cuando le ha tocado, están metidas en comercio exterior, le dicen que se ha tocado un ácido, lo que quiere decir es que no es que van a lavarle su carga, sino que en esos casos es una acción de control extraordinario de la oficial. Acción de control extraordinario. Entonces, es una acción de control extraordinario. El control ordinario es este. El control ordinario, el que se realiza con ocasión del despacho de mercancías. Se realiza con ocasión del despacho de mercancías y este control puede hacerse antes de que presenten la declaración aduanera, porque la mercancía llega en un barco, ¿no? Llega en un barco, ¿no? La mercancía llega en un barco, descarga, y luego es conducida a un almacén, y en la mayoría de casos recién acá presentan una declaración, ¿no? Entonces el control puede ser, y esta declaración, una vez presentada la declaración, se produce el despacho de mercancías. Entre la presentación de la declaración y la autorización de salida, que es el levante. En este periodo es el despacho, pero el control puede ser, y después del levante se lo llevan a su fábrica o a su local. Entonces, el control aduanero puede ser previo a la declaración, en esta etapa, cuando está bajando el barco con un almacén, durante la declaración o durante el despacho, que es entre la declaración y el levante, la mercancía de un almacén,
o después que le dieron el EVA, control posterior. ¿Hasta cuándo? 4 años computados a partir del día siguiente, 4 años computados a partir del día siguiente, 4 años computados a partir del 1 de enero del año siguiente a la enumeración de la declaración. Eso lo dice el artículo 155 de la ley. Hasta ese momento se puede revisar las declaraciones, ¿no? Ese es el control previo, durante y posterior de la ¿Y por qué controla la aduana? Como le dije en la primera lámina, para combatir el fraude comercial que puede realizarse en el proceso de ingreso o salida de mercancía. Y es lo que se conoce como los ilícitos aduaneros. Los ilícitos aduaneros son de dos tipos: infracciones administrativas y delitos. Nosotros vamos a ver infracciones. ¿Y por qué la aduana controla, ¿no?, y combate el fraude comercial? Porque lo que quiere la aduana es que los administrados paguen sus tributos correcta y oportunamente. Y en segundo lugar, que cumplan con todas las formalidades requeridas para el ingreso de mercancía. Si no, se incurre en una infracción, ¿no? Y como está de moda Paolo Guerrero, Paolo Guerrero cayó una vez por la aduana, porque ahí en la aduana que está de saliendo. ¿Y qué pasó? Paolo Guerrero, como todos los futbolistas, trae unos carros de Ferrari, Lamborghini, ¿no?, de marca. Entonces, en ese momento, los vehículos de lujo pagan su arancel, pagan su IGB y pagan selectivo al consumo. Pero pagan selectivo al consumo, el selectivo al consumo es mayor si el auto es usado, ¿no? Incluso en ese momento creo que el nuevo estaba 0, pero usado tenía, por decir, 20. Entonces, ¿qué pasó? El Paolo Guerrero se compró su Ferrari, un Lamborghini, no recuerdo el auto, y le dio su vuelta por Brasil. Le dio una vuelta para probarlo, para pasear. Y cuando llegó el auto, hay una directiva del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que lógicamente el auto nuevo no es un auto 0 kilómetros. Porque si ustedes compran un auto, ese auto lleva al Callao y se va a ir a la planta de Toyota, ¿no? A veces lo llevan esos carros grandes, la cigüeña, pero a veces van rodando. Entonces hay un kilometraje que recorrer. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones dice que hasta 500 kilómetros se considera auto nuevo. Pero parece que Paolo había dado muchas vueltas por Brasil y su auto ya tenía 550, 580 mil. Con lo cual, estamos hablando de un auto que costaba, por decir, $500,000 y el selectivo al consumo de 20% era casi $100,000. Más o menos, ¿no? Porque si ya han liquidado, se van a dar cuenta de que no es exacto lo que dio $100,000, porque primero hay que liquidar el arancel, que forma una nueva base, y esa base recién se le da 20%. Pero ya, redondeando, ¿no? Porque no estamos en la clase, no es la clase de tributación, digamos, 20% de 500, 100,000. Entonces, cuando la aduana le dice, no, ese vehículo no puede ingresar, lógicamente se le pararon los pelos a Paolo y a Doña Peta. También fue a la Entonces, al comienzo llegó Doña Peta con su camiseta de guerrero, chicos, que los apoyen a la selección, ¿no? Era la época de Marcaría también. De repente con la época de Gareca. Entonces, pero era la época de Marcaría y
pero la norma era clara, ¿no? Tú veías el odómetro del mercado del auto, hacías el contacto y estaba en 500, más de 500, ¿no? Entonces, la norma dice 500. Entonces, no podía ingresar como nuevo. Si ingresaba como nuevo, tenía que pagar $100.000 selectivo al consumo, que lógicamente ni Paolo, ni Doña Peta, ni el chino Taque habían previsto. Entonces, el auto ¿qué pasa ahí? Se reembarca. Se reembarca porque no lo nacionaliza, porque ya los $100.000 no estaban previstos. Entonces, la aduana controla para que todos paguen sus tributos correcta y oportunamente. Y también para que cumplan con todas las formalidades requeridas. Por ejemplo, el atún, la sardina florida que vino con gusano, ¿no?, de la China, también se controla, pasa por aduana. ¿Por qué? Hay que controlar que cumpla sus formalidades, sus permisos del Ministerio de la Producción, ¿no?, que supone un control de calidad, una prueba de laboratorio, que en ese momento esa conserva ingresó, ¿no? Pero la labor de la aduana no es revisar el atún y hacerle el control de calidad, ¿no?, sino es revisar que se le han dado los documentos legales, ¿no? En ese caso fue un tema del INACAL, de calidad, y del Ministerio de la Producción, que controla el ingreso de los productos hidrobiológicos, ¿no? Entonces, por esos dos temas básicamente la aduana controla, para que todos paguen sus tributos y para que todos cumplan sus formalidades, garantizando la seguridad, sanidad pública. ¿Qué tipo de fraude a nivel mundial la Organización Mundial de Aduanas dice que se pueden cometer? El primer fraude típico es tratar de evadir el pago de derechos, aranceles e impuestos al comercio exterior, ¿no? Cuando yo hablo de derechos o aranceles, hablo de derechos al valor, ¿no? Que en el Perú, ¿no?, en el Perú, este derecho al valor este derecho al valor es 0%, en prácticamente el 70% de mercancía. Es 4% para lo que es postal, mensajería, y luego hay tasas de 6% y 11%. Esos son los aranceles que se cobran en el Perú. Promediando, el arancel en el Perú es 2.2. Es el arancel promedio. No, pero usted no, pero los 0, 4, 6 y 11 lo promedio y no es de 2.2. ¿no? Lo que pasa es que el 70% de mercancías es cero, ¿no? Y con eso jala el promedio. Entonces, el promedio ya que realiza la administración aduanera, ¿no?, que hace los cálculos, es 2.2. Pero entonces, como el primer tema de fraude es evadir el pago de derechos, si fuera solo aranceles, sería el 70% no habría por qué controlar porque paga cero, pero no es así porque, porque también pagan impuestos, y los impuestos son el IGB, ¿no?, de 18, ¿no?, y el selectivo al consumo, ¿no?, que fue el caso de Guerrero, y es el caso que ahora va a estar en boga porque los autos, combustible, la cerveza, ¿no?, la gaseosa azucarada, la gaseosa light, porque no hay, yo consumo gaseosa light, por cierto. Ya ve la consecuencia, no le hago caso. Entonces, estas mercancías pagan selectivo al consumo, ¿no?, en el caso de importe. Pues a veces dicen que si sube el selectivo puede propiciar el contrabando, ¿no?, porque va a subir el valor y muchas personas van a optar por el lado oscuro, ¿no? Pero la consecuencia del lado oscuro es lo que vamos a ver, que son las sanciones que pueden aplicarse. Eso es por un tema económico tributario. Otro tema es porque buscan evadir
los permisos, prohibiciones o restricciones. Prohibiciones o restricciones, ¿no? ¿Qué se da por temas de seguridad, salud, lo que son las mercancías restringidas? Armas, SUCAM, tiene que tener permiso SUCAM, ¿no? Colonias, medicinas, ¿no? De Digesa, de alimentos, perdón, DIGEMIT, colonias, medicinas, DIGEMIT, la Dirección General de Medicinas, Insumos, Drogas, ¿no? Y DIGESA también es algo que tiene que ver con alimentos procesados. Y alimentos que llegan al estado natural, básicamente SENASA, arroz, azúcar, animales, ¿no? Entonces, y equipos de celulares, MTC, ¿no? Entonces, a veces se intenta burlar estos controles, ¿no? Y la aduana debe intervenir, evadir prohibiciones o restricciones de mercancía. Luego, recibir el reembolso, subsidio o desembolsos ilegítimos, ¿no? Desembolsos ilegítimos. En el Perú, las exportaciones cobran un drawback actualmente de 4%. Cobran un drawback del 4%, entonces la aduana tiene que controlar que efectivamente, para gozar de ese drawback tiene que cumplir una serie de requisitos. La mercancía tiene que ser nacional con un componente extranjero. Y ese componente extranjero tiene que haber pagado tributos, si no, no tiene drawback, ¿no? Entonces, debe comprobarse todo eso. En algunos casos exportan basura, le ponen un valor y cobran el 4%, le ponen $100.000, están ganando $4.000 prácticamente por alquilar un contenedor vacío, ¿no? Más, le ponen 1.000.000, son 40.000, ¿no? Entonces, eso tiene que controlar la aduana. Ha habido exportaciones de barro y lodo, ¿no? Bajo el argumento que era una crema más efectiva que la baba de caracol. Era barro, lodo. Luego, retazos de ropa que se inventaba como importaciones de textiles, de prendas de fina marca, ¿no? De fina calidad, ¿no? Entonces, la importación. Y sin embargo, eran fraudes. ¿Para qué? Para cobrar drawback, nada más. Porque los compradores eran ficticios, iban a Venezuela. Y luego, la competencia desleal. Es un tema nuevo que la aduana está combatiendo. Anteriormente veía el tema de dumping, precios de dumping. La aduana cobraba los derechos anti-dumping a través de su control. Y ahora ve el tema de piratería también, medidas en frontera. Piratería, medidas en frontera. No se en el artículo 163 de la ley. Estos son los conceptos de fraude comercial que vienen de la Organización Mundial de Aduanas. Lo considera la Organización Mundial de Aduanas y también está en el procedimiento de fiscalización de aduanas. La aduana tiene el poder de sancionar porque tiene la potestad sancionadora. La potestad sancionadora es derivada de la potestad punitiva del Estado. El Estado, ¿no? Tiene el poder tiene el poder de sancionar penalmente y administrativamente. Igual que al violador lo puede castrar químicamente, hoy está preso, ¿no? Porque está libre. Igual al que infringe la normativa aduanera lo puede sancionar administrativamente, ¿no? Entonces, eso es parte del poder del Estado, del poder punitivo, del poder de sancionar, ¿no? Eso está recogido en la potestad aduanera. Esa potestad punitiva del Estado la tiene la aduana porque la potestad aduanera le permite imponer sanciones. Eso también lo dice el ROF de la SUNAT, el Reglamento de Organización y Funciones de SUNAT, ¿no?
también le dice que la aduana puede imponer sanciones y denunciar los delitos aduaneros. Y acá vamos a enfocar el tema, ¿no? Lo que la aduana puede sancionar son las infracciones, ¿no? Y aplica las sanciones. La aduana determina infracciones y aplica sanciones. Como ocasión de despacho aduanero también se pueden detectar delitos. Y al que comete un delito, la aduana lo va a penalizar, le va a aplicar una pena. No, una pena privativa de la libertad. Eso es para temas de contrabando, ley de delitos, ley 28008. Hoy vamos a ver infracciones y sanciones, ley general de aduana. Ya. El marco normativo, ¿no?, de las infracciones y sanciones es la Ley General de Aduanas. Ley General de Aduanas, decreto legislativo 1053 del 2008, 10 años también. En el último paquete de facultades que le ha pedido Vizcarra al Congreso, está incluida la posibilidad de modificar la ley de aduanas y modificar la ley de delitos. Modificar la ley de aduanas y modificar la ley de delitos. Esto está todavía en proceso, porque incluso todavía no se ha aprobado, el Congreso no ha aceptado esta propuesta, ¿no?, del Ejecutivo, que le dé facultades para cambiar la ley de aduanas por la ley de delitos. La ley de aduanas se complementa, que desde el año 2008 ha tenido una serie de cambios. En el gobierno de Ollanta, el 1109, 1122, ley 3230, ley 3296 y decreto legislativo 1235. ¿No? Y a fin del año pasado salió un decreto legislativo para responsabilizar también a terceros no vinculados al comercio exterior. Eso fue la ley 730, fue la última modificatoria. Esto fue, perdón, ley 730, enero de 2018. Lo que cambia la ley se desarrolla en un reglamento. El reglamento es del año 2009, y ha tenido una serie de cambios, el último de ellos grande, los cambios más artículo por uno, del año 2016. Y lo que vamos a ver ahora, la tabla de sanciones. La ley pone las infracciones y por decreto supremo una tabla nos dice cuál va a ser la sanción, la cuantía de la sanción. Esta tabla, como cambia la ley, cambia la infracción, también cambian las sanciones, ¿no? Y se ha modificado hasta el año 2016. La aduana, como tiene la potestad punitiva, pero esta potestad punitiva, este poder de la aduana de sancionar, tiene límites, porque la Constitución establece que, digamos, una serie de principios que se deben respetar antes de aplicar sanciones, no sean penales o administrativas. Y la Ley General de Aduanas recoge esto en su artículo 188, principio de legalidad. Artículo 188, principio de legalidad. Para que un hecho sea calificado como infracción, debe estar previsto en la forma que establecen las leyes previo a su realización. Para que la aduana sancione, tiene necesariamente que haber una ley que diga que esa conducta es una infracción. No tiene que haber una ley necesariamente que diga que esa conducta es una infracción. Artículo 188.
y tiene que ser clara, no cabe interpretar excesivamente. Tipicidad, tiene que estar determinado qué conducta es la que se va a sancionar. Legalidad, tiene que estar en una ley. ¿Qué quiere decir esto, no? En el derecho, todos los abogados tienen siguen un orden de las normas. La Constitución manda sobre todo. Luego la ley, luego los decretos supremos y las resoluciones. Principio de legalidad. La infracción solamente tiene que ser dada por una ley. Por una ley. Si el reglamento, que es un decreto supremo, establece una infracción, no vale. Principio de legalidad. Y si la aduana saca un procedimiento estableciendo infracciones, tampoco vale. Principio de legalidad. La infracción debe estar en la ley primero. Segundo, tiene que estar definida. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¿Qué conducta es la que yo voy a sancionar? ¿Qué conducta es la que yo voy a sancionar? Principio de tipicidad. Otro principio que sí es discutido. En el derecho penal, hay un tema de que hay que probar el dolo, la intención, ¿no? El dolo, la intención, ¿no? Por eso es que tiene que probarse, ¿no? Claro que hay casos absurdos, ¿no? Como la chica esta Yamoja que le metió 20 puñaladas a su mamá y el juez dijo que fue en defensa personal, ¿no? Y con el 20 puñaladas. Pero igual la declaró inocente. En la aduana no, es objetivo, mercancía no declarada. Declaré 20 televisores, llegaron 30, te decomiso los 30. ¿No? Y dijiste que la mercancía era japonesa y era china. ¿No? Así de simple. Dijiste que traías burros y eran caballos. No, que se equivocó en el embarque, no, yo lo había pedido, que está en las cartas, eso. No, simplemente así funciona. ¿No? Entonces, principio de objetividad, artículo 189 de la ley. El Código Tributario también habla de proporcionalidad, debe tenerse en cuenta las circunstancias en cada caso. Después, por un solo hecho, yo no puedo aplicar dos infracciones, tiene que ser una sola. No puede concurrir dos. Y menos aún, digamos, si yo por un hecho, me aplican dos infracciones, esto va a dar lugar a que tenga posiblemente dos sanciones por lo mismo. Eso tampoco es prohibido por el non bis in idem, no dos veces por lo mismo, se debe sancionar. Y luego, acá no hay la retroactividad del derecho, la retroactividad benigna. ¿No? ¿Qué es la retroactividad benigna? ¿No? ¿Qué es la retroactividad benigna? Es que, por ejemplo, instauren, poniendo el caso, ya siguiendo con Power, positivo el doping, un año. Dice, por ejemplo, digiere el estatuto de la FIFA. Después salen, modifican el estatuto de la FIFA. No, el mate de coca, quien consume mate de coca debe ser suspendido por un año, dice el estatuto de la FIFA. Pero ahora los futbolistas se están reclamando y de repente en una semana sale, cambian el estatuto de la FIFA. El que consume coca ya no lo suspende o lo suspende en un mes. Retroactividad benigna, Paolo tuvo el tema del mate de coca antes de que cambie la norma, pero por retroactividad benigna esa norma le aplica. Eso se llama retroactividad benigna. En el Código Tributario es igual, ¿no? Te multo 5 veces los derechos. Ahora es por mala declaración de valor, el doble de los derechos. Sale la norma y dice, no,
va a ser por una multa equivalente al monto de los derechos. Retroactividad son los que, digamos, declararon mal el valor, les aplican por el monto de los derechos. Retroactividad. Pero como en el Código Tributario, el artículo 168 dice que no hay retroactividad, quienes ya han sido sancionados se le va a seguir cobrando por el doble de los derechos. Y retroactividad. No rige hacia atrás, retro, hacia atrás. Y retro no rige hacia atrás. No hay retroactividad. Eso es en materia tributaria. Si bien la infracción es objetiva, modificaron la ley de aduanas y se dijo que pese a que es objetivo, como le dije simplemente, no declaraste sanción, error de origen sanción, error de clasificación sanción, error de valor sanción, no regularizaste a tiempo tu admisión temporal sanción. Sin embargo, el artículo 190 es una norma que dijo, en el caso de suspensión, cancelación o inhabilitación, antes de sancionar, tienes que evaluar los hechos y circunstancias. O sea, ya no eres objetivo, o sea, tienes que ver el caso. Es su primera vez. Es su primera vez. Consumió un matecito nada más. Entonces, no fue, digamos, no inhaló droga, por ejemplo. Ya empiezan a verse las circunstancias de cada caso. Eso en aduanas no se da, en aduanas simplemente. Consumiste 1 o 100.000 es lo mismo. Entonces, dejaste de declarar 5 televisores o 100 iguales. Pero esta norma ha puesto un límite porque dice que hay que evaluar los hechos y circunstancias de forma tal que la sanción sea proporcional al grado y a la gravedad de la infracción. Entonces, esto dice, entonces ya esto puede ser una salvación para los que multen, porque se van a evaluar los hechos y circunstancias. Aunque dice que es el reglamento el que va a regular esto, dijo. El reglamento. Y el reglamento dijo que se iba a tener en cuenta la gravedad del daño, ¿no? La gravedad del daño o perjuicio económico. Ese error significó cuánto en tributos que no pagan, no por decir. Si él voluntariamente subsana el error antes que lo descubran, o apenas lo descubren, paga. Alguna circunstancia de la comisión de la infracción, hubo un error, era una importación de China, Corea, un error de traducción de repente. Y evaluar también el tema de la intencionalidad. Y además de eso dice que una resolución de aduanas fija los criterios. Una resolución de aduanas ha fijado algunos criterios como si es la primera vez. Pero todos estos atenuantes que van contra la objetividad que da el 190 no funcionan para multas, ¿no? Solo van a funcionar para suspensión, cancelación e inhabilitación. Entonces, todo este avance en realidad no ha sido tal porque la última modificación de la ley, como 20 supuestos de suspensión, ahora se sanciona con multa. Ahora son multas. Y como la multa no aplica el 190, todo, digamos, de las 500 sanciones que hay en las infracciones que hay en la ley, el 190 se aplica para 10. Entonces, esto puede dar motivo a algunos cambios, ¿no? Como ahora hay la pedido de facultades, puede modificar la ley y lógicamente los agentes de aduana, los importadores, quieren ampliar de los hechos, de evaluar hechos y circunstancias, no sancionar objetivamente, quieren ampliarlo lo más posible. Esta es la tendencia.
Las infracciones son de dos tipos, tributarias o administrativas. Las de la ley de aduanas casi todas son tributarias porque están vinculadas a regímenes, operaciones aduaneras. Y el Tribunal Fiscal ha dicho en una jurisprudencia que todas las sanciones vinculadas a temas de regímenes, manifiestos, deben entenderse como tributarias. Pero la ley ha dicho que en el caso de suspensión, cancelación, inhabilitación, en 209, ha dicho que estas de suspensión, cancelación, inhabilitación, pero que ya son muy pocas, son administrativas. Y en consecuencia, no se rigen por el Código Tributario, sino por la ley del procedimiento administrativo que tiene un trámite diferente. Pero esto solo va a ser no va a ser para multas, sino solo para suspensión, cancelación y inhabilitación, que como les digo son 10 supuestos de 500 que hay. Y por el tipo de sanción, las sanciones pueden ser multas, suspensión, la gran mayoría, le pongo en azul, a partir del decreto legislativo 1235 se han convertido en multas, con lo cual suspensión creo que hay 1 o 2 casos. Básicamente, estos 1 o 2 casos son básicamente garantías de los operadores que se vencen y o no se adecúan a las normas aduaneras. Suspendo la agencia hasta que renueve su garantía o la adecúe al nuevo monto. La cancelación también en algún supuesto pasó a multa. Y la inhabilitación, que es dejar sin quitar el permiso a un agente de aduana. Y el comiso, que tiene algunos nuevos supuestos a raíz de la modificatoria del decreto legislativo 1235, que vamos a ver. Por objetividad, toda se comete de infracción y objetivamente detecto la infracción, sanción, no hay más. Sin embargo, la ley tiene algunos casos donde, pese a que cometas la infracción, no te va a sancionar. Y son estos casos. Supuestos no sancionables. Artículo 191 de la ley. Primer supuesto no sancionable, ojo, supuestos no sancionables, primer supuesto no sancionable, siempre y cuando el error no tenga como consecuencia pagar menos tributos, no se sancionan los errores de transcripción. ¿Qué quiere decir esto? Cuando, digamos, error de transcripción. Error de transcripción. La declaración de aduanas, digamos, en una declaración de aduanas de importación, se hace en función de documentos. Factura, documento de transporte, póliza de seguros, opcional, y si es restringida, permiso, y si es tiene un beneficio por un TLC, ¿qué otro documento se le pide? Certificado de origen. El primer supuesto que no se sanciona, error de transcripción. Yo dije, digamos, dije una determinada marca de mercancía, o una característica de la mercancía, o una cantidad de repente, pero acá dice X, y aquí he puesto Y. Si ese error a la hora de transcribir de la factura a la declaración, no hay menos pago de tributos, eso no se sanciona. Los errores no se sancionan. Segundo supuesto, error de codificación.
En la declaración hay una serie de códigos. La beneficio, ¿no? Trato preferencial internacional cuando hay un TLC y hay algunos tratos preferenciales nacionales. Hay códigos. Entonces, por ejemplo, la mercancía se va a ir a la zona de selva. En la selva hay una zona que se llama el Peco, peruano-colombiano, en virtud de la cual Loreto, Ucayali y San Martín, la mercancía paga 0 arancel. Y creo que es algo así, Loreto es 35, Ucayali 36 y San Martín 37. Entonces tienen un código. Entonces, cuando va Loreto, pongo acá 35. ¿No? Entonces, error de codificación. Por error no puse 35 sino 36. Sin embargo, como Ucayali y Loreto igual pagan 0, hay un error de codificación del código, pero no hay menos pago de tributos. En consecuencia, en estos casos, tampoco se sanciona. Error de codificación. El año 2016 sale el decreto legislativo 1235 y nos dice que tampoco se va a sancionar, sí. No confunde, pero todo eso que usted nos dice, si no fuera de codificación, como usted nos dice que es en el error de transcripción y usted también nos puso un ejemplo que si no es China, es Corea, ahí sí hubiera habido sanción, por lo que usted nos está diciendo. Ya, hay casos, claro, error de código que no, digamos, yo puedo poner China y Corea si los dos están negociados 0. 0. Y mi certificado de origen, todo, digamos, es, digamos, yo he puesto el código de China, pero tenía que poner el de Corea, ¿no? Pero yo el certificado tenía que poner el de Corea, ¿no? Puse China y tenía que poner Corea. Mi certificado es de Corea y ese producto en China y Corea está negociado en 0 y no hay otra, digamos, no hay otra diferencia, ¿no? O sea, igual, viniera chino de Corea, va a tener el mismo trato. No, pero si hubiera habido la diferenciación de que no es 0, sino es un monto mayor, por ejemplo, el 4%. No, error de codificación que no genere perjuicio fiscal. ¿Sí? Error, los dos, codificación y transcripción, que no genere perjuicio. No genere. Sí. Derecho dejado de pagar, solo en ese caso. Tercero, con la 1235, caso fortuito fuerza mayor. No cumplo mi obligación porque, digamos, hay un tsunami, ¿no? Yo trabajo en la punta, en el Callao, pero ya dice que solo el tsunami, no tengo que regularizar como en la aduana marítima, tengo un plazo para regularizar o presentar físicamente unos documentos, si no lo hago porque hubo tsunami, ¿no? Caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? A veces hay una norma que declara, digamos, inamovilidad en la ciudad de Lima y nadie puede ir al Callao a completar un trámite. Entonces, caso fortuito, fuerza mayor, tsunamis, terremotos, disposiciones de la autoridad, no se sancionan si se configura la infracción. Lo que se discute es si el robo, ¿no? El robo es caso fortuito de fuerza mayor, ¿no? Lo que ha dicho el Tribunal Fiscal es que es caso fortuito de fuerza mayor siempre y cuando el robo se haya denunciado y esta denuncia haya dado lugar a que el fiscal considere que sí hay motivo para iniciar la investigación. Entonces, solo en ese caso. Profesor, una consulta. En una regularización de una exportación, por ejemplo, en la factura, ¿no? Ahí se declara la factura. En este caso son 10 facturas. Y en una serie le corresponde una factura nada más. Pero por error se puso 2 facturas. ¿Es sancionable? No, dentro de este error, yo estoy hablando de que he presentado las 2 facturas y he puesto una.
O sea, por error se puso la otra factura. La otra factura. O sea, que no tiene que ver nada con o sea, una factura tiene una serie, y la otra factura tiene como 10 series. Y en esa serie, en una factura, se le puso el otro número de la otra factura, los dos puntos, Ya. en una serie. O sea, eso se considera, ¿qué tipo de error? Claro, o sea, como le digo, ¿no? Es caso por caso. Si como consecuencia de ese error los documentos se adjuntaron al momento de trámite, de información clave, No, o sea, ahí se equivocaron en el sistema. Ya. No, hay dos temas. Tú ahí abajo que dice. Una vez para el otro tema es sistema. Fallas en el sistema interno o en implementación informática. Es otro tema. Falla en el sistema interno quiere decir, sistema interno es SUNAT. O sea, hoy no es mucho de la declaración se transmite electrónicamente. Los documentos, en muchos casos, se transmiten copias digitalizadas de los documentos. Entonces, ¿qué puede pasar? Que el sistema de la SUNAT ha colapsado. Entonces, yo lanzo la información en los plazos y no la recibo. ¿No? Entonces, ahí, si no cumple una obligación porque falló el sistema de SUNAT, no hay sanción. O puede pasar también que la SUNAT a veces por modernizarse cambia de programa, ¿no? Cambia del SIGAT al SDA, por ejemplo. No cambia el sistema. Entonces, como consecuencia de esos cambios, algunas tramas no corren y no se puede enviar información o no la acepta el sistema. En esos dos casos, no se van a aplicar sanciones y como consecuencia de esas fallas, no se envía información o se transmite mal. El caso es que en esa serie se transmitió dos números de facturas, pero debió ser solamente uno. Claro. En ese caso, ¿qué sería? ¿Qué tipo de...? Claro. Ahí no entra en el error informático, porque la transmisión entró. Entró normal. Claro, es un error, digamos, podría ser como error de transmisión de información, pero siempre y cuando, digamos, yo transmití la declaración de exportación y transmití las dos facturas digitalizadas que sustentan esa declaración. Y si todo cuadra, no hay un drawback que quiera cobrar, ¿no? O algún permiso que pretenda burlar, podría cuadrar. Pero si es así, sí. Pero si hubiera algún tema, como te digo, de perjuicio, ahí no entraría. Ya. Hay otros casos donde se sustituye la sanción. Se sustituye la sanción. Este es el caso de sustitución de sanción, mercancía no declarada del artículo 145. Si yo declaro que están viniendo 4 televisores, ¿no? de 100 pulgadas, a ver el mundial, y me mandan, y cuando la aduana hace el canal rojo, revisa, hay 6, la sanción es comiso de estos delitos. Comiso. Pero el artículo 145 dice que en estos casos el importador o el dueño, ¿no?, puede optar porque en lugar del comiso le apliquen estos dos sean objeto de reembarque más el pago de una multa. ¿No? Más el pago de una multa. Entonces, hay por la posibilidad de sustituir sanción. Esto lo dice el 145. Otra posibilidad es la gradualidad. Quien paga puntual, o sea, digamos, clasifiqué mal o declaré mal el origen y yo me doy cuenta antes que la aduana intervenga, antes que me notifique que se ha dado cuenta que me he equivocado en clasificar, en valorar el origen, y yo lo subsano, puedo tener rebajas de acuerdo a gradualidad, que son resoluciones que saca SUNAT de rebaja. La SUNAT en gradualidad otorga hasta 95% de rebaja. 95% de rebaja. Entonces, en la aplicación de sanciones puede haber rebajas hasta 95% por la gradualidad. Ya.
Y luego, para promocionar el sistema anticipado, ¿no? El sistema anticipado de despacho, ¿no? Que eso ya deben haber visto, ¿no? Que presenten la declaración antes de que llegue la carga. Pero los importadores dicen, no puedo presentar porque como todavía no llegó la carga me voy a equivocar mucho y la aduana me va a sancionar también bastante. Entonces la aduana estableció en su artículo 136, en el artículo 136, ¿no? La aduana ha establecido ventajas para las declaraciones que se recogen anticipadas. El 136 dice que en el despacho anticipado las declaraciones pueden ser rectificadas hasta dentro del plazo de 15 días calendarios siguientes a la fecha del término de la descarga, sin aplicación de sanción de multa, ¿no? O sea, me da un periodo libre, de 15 días siguientes al término de la descarga para yo rectificar la declaración sin sanción. Cualquier rectificación. Cualquier rectificación. Sin sanción. En un despacho normal yo puedo rectificar hasta que me toca el canal. O sea, me toca rojo, naranjo, verde. Y yo rectifico antes que la aduana me diga qué canal es. Pero en anticipado, el plazo es mayor. 15 días siguientes a la fecha de término de la descarga. Eso dice el 136. Salvo un caso, ¿no? Que ahorita vamos a ver. Salvo un caso, como les dije, ¿no? En el despacho anticipado 136 puedo rectificar sin sanción 15 días siguientes a la fecha de término de la descarga. Salvo lo que diga el reglamento. ¿Qué dice el reglamento? Que ya llegó la carga y yo rectifico, pero no porque llegó la carga y yo soy honrado y rectifico, sino porque llegó mi carga y vi que los oficiales ya estaban dando vueltas con su base, ¿no? Acción de control extraordinario, y ya me habían hecho un acta de inmovilización. Esa carga no la muevo. No, pues la voy a rectificar un ratito. ¿Puedo rectificar 15 días? No, porque en esos casos ya hay un acta, hay una medida preventiva de inmovilización o incautación que ha dispuesto la aduana. Ahí no funciona, es una excepción. Profesor, ¿y qué sucede si que la mercadería salió colgante, ¿no? Está en el almacén del importador, pero el importador se da cuenta que no declaró una factura? ¿Cómo no declaró una factura? O sea, en la importación son, por ejemplo, 10 facturas. Las 10 facturas, el proveedor de ellas se le olvidó enviarle una factura más adicional. Ya, solamente se trabajó. Hay una mercancía que no llegó. No, Sí llegó, pero o sea, no lo declaró. Sí llegó. declararon toda la mercadería, pero no se declaró una factura. O sea, estamos hablando ya no de papel, sino de O sea, mercancías. la mercancía llegó, pero No tiene documentación. No fue no, o sea, no fue declarada No fue una declarada. factura. No tiene, o sea, que la aduana no tiene documentación. Claro, no. O sea, ahí, no, pues, ahí. Ya, ahí funciona esto, ya justo, parece que está arreglado. Pero justo está. No estoy como el brasileño, ¿no? Que dijo, no va a jugar Pablo Guerrero. ¿Y cómo se llama? Dos Santos. Eso sucede. Igual, tú me preguntas y yo, plum, ¿quién sabe? Pero para mí que le ha dado. Ya, te tocó verde, en tu caso, verde. Después levante, lo tienes en tu almacén. Y encuentras la carga, ¿no? Antes te decomisaba la aduana. Tú ibas y la aduana, no, comiso porque no tiene papel. Ya, la aduana no interviene. Ya, acá no. Ahora yo voy voluntariamente, la aduana te dice, en base al 145, párrafo 2, paga los tributos de esa carga y regulariza su situación. Paga los tributos, documentariamente rectificas, ¿no? O sea, ahí O sea, se ya. agrega la factura que no Sí. se declaró. Puedes hacerlo, regularizar pagando los tributos. Como poniéndose al día. Claro, como regularizando, ¿no? Porque eso no tiene papeles, ¿no? Entonces rectifica la declaración, le carga la factura y paga, rectifica también pase pago los tributos de esa Claro, mercancía. realmente no se ha declarado esa mercadería. Claro. Llegando La- ahí se dieron cuenta. La rectificación. Rectifica, regularización, párrafo 2, 145. O de repente te mandaron algo que no querías, solo llegó algo que no, si es algo que no te interesa y lo quieres devolver también. Puedes reembarcarlo, ¿no? Libremente.
sanciona en todo el territorio aduanero. Son competentes la superintendencia, las intendencias operativas, las 17 aduanas de la República, de acuerdo al lugar, Sierra por Tacna, aduana en Tacna, por Tumbes, aduana en Tumbes, Marítima del Callao, si entra por el puerto, aérea, postal, si es carga que entra por el aeropuerto internacional. Y también la Intendencia Nacional de Control Aduanero, que es oficiales que hacen operativos, la INCA. Esta es la INCA, pero no es normativa, no está sancionada, solo la tacha. A veces se pelean quién es competente, es un tránsito, entró por Callao y cometió la infracción en Mollendo. ¿Quién es competente? ¿No? La aduana que enumeró la ¿Qué plazo tengo para sancionar también? 4 años computados a partir del 1 de enero del año siguiente que se cometió la infracción. 155 de la ley. Entonces, me dijeron que haga un break ya. Paramos 10 minutos y continuamos viendo ya la tabla.